Antes de comenzar, tenga en cuenta lo siguiente. Este episodio contiene discusiones sobre eventos traumáticos, incluyendo homicidio, duelo y la prolongada negación de justicia. Algunos contenidos pueden ser angustiantes, especialmente para quienes han vivido una pérdida violenta o están navegando en el sistema legal tras una tragedia. Por favor, escuche con cuidado y tome pausa si lo necesita. El propósito de este podcast es ofrecer un espacio seguro, compasivo y centrado en la verdad, donde las familias afectadas por homicidios, crímenes violentos o pérdidas no resueltas pueden expresar su dolor, su indignación y su esperanza. Este episodio arroja luz sobre el profundo dolor de una familia y sobre el fracaso de un sistema que les negó justicia por más de 2 décadas. Como sociedad debemos enfrentar una verdad incómoda. Cuando el sistema de justicia penal nos falla, debemos alzar la voz y decir la verdad al poder. Este podcast no es ficción. Estas son tragedias reales, sufridas por víctimas reales y por las familias sobrevivientes que ahora cargan con ese dolor. Hola, soy Silvia Chávez y les doy la bienvenida a otro episodio de Lift, Viviendo frente al trauma. Hoy compartimos una historia de amor, pérdida, injusticia y resiliencia. Honramos la memoria de Alfredo, Freddy Ontiveros Jr. Leti, gracias por estar aquí y abrirnos tu corazón. ¿Puedes contarnos cómo era tu vida con Freddy, con Alfredo, antes de la tragedia? Mi vida con Freddy era llena de amor. Él era cariñoso, amoroso. Él ponía a la familia antes que él. Él tocaba muchas vidas. Él era coach para niños con la ciudad de McAllen, para el Boys and Girls Club. Él tocó la vida de los niños con los que yo trabajaba en un daycare. Ahí lo conocían como Ice Cream Man. Su vida era para su familia. Él es lo que él ponía primero, a su familia. Gracias, Leti. ¿Qué recuerdas del día en que ocurrió la tragedia? Lo que recuerdo de ese día fue que él no llegó. Esa mañana yo me fui a mi casa porque me quedé en la casa de mi hermana, porque ahí es donde estábamos la tarde anterior. Me dijo, voy a ir a ver a mis hermanos. Y se fue, ¿verdad? Se llegó la noche, me dormí, amaneció y pues no llegó. Me fui para mi casa. Ahí en mi casa comencé a hablar a los hospitales, a los departamentos de policía y no lo encontraba, ¿verdad? No lo encontraba y me senté en la cama y dije, Diosito, más déjame saber dónde está, ¿verdad? Y se pasó tiempo, ¿verdad? Se pasaron unas horas y sonaron la puerta de mi casa, ¿verdad? Y fui, abrí y estaba un hombre ahí parado y me dijo, busco a Leticia Ontiveros. Y le digo, soy yo. Y soy un investigador con Hidalgo County Sheriff's Office. Necesito que me acompañes a la oficina. Y pues yo me le quedé viendo, ¿verdad? Y pues lo acompañé. Llegamos a la oficina y entramos en la oficina. En esa oficina yo recuerdo que había un sofá. Y él me sentó en el sofá y arrimó una silla y se sentó enfrente de mí. Y me dice, ¿conoces a Alfredo Ontiveros Jr.? Le digo, sí, es mi esposo. Y él se me queda viendo y me dice, él ya no está con nosotros. Y le digo, ¿cómo que no está con nosotros? Y me dice,
Él murió. Y eso es lo último que yo recuerdo. Yo ya no supe qué pasó más. Yo lo único que sé es que yo desperté en mi casa, rodeada por mis hermanos, con mi familia. Por 25 años yo me la paso pensando y tratando de hacer memoria de qué pasó después que él me dijo que iba muerto. Y no me puedo recordar. No importa cuánto esfuerzo yo haga para recordar, no puedo recordar. No puedo recordar qué pasó después de eso. Después que me dijo esa palabra, yo ya no supe. Yo ya no supe nada. Del dolor tan grande te bloqueaste. Ay, Leti, ¿cómo cambió tu vida en ese instante, Leti? Mi mundo se me cayó encima. Me iban arrebatado, me iban quitado el amor de mi vida. La persona con la que iba a envejecer, con la persona que iba yo a compartir el resto de mi vida. Mi mejor amigo, mi protector, me lo quitaron. ¿Y cómo te enteraste de qué fue lo que pasó realmente? ¿Quién fue quien te informó? ¿Fueron las autoridades o tú tuviste que Fueron buscar información? Fueron las autoridades porque cuando estaba haciendo los preparativos, pasó tiempo, ¿verdad? Lo único que yo sabía es que él iba muerto a golpes, que lo iban matado a golpes, que la causa de muerte fueron golpes. Eso es lo único que yo sabía. Más de allí yo no sabía. Detalles no sabía. Y en ese momento, cuando te dieron a ti la noticia, ¿sientes que fue con compasión o no recuerdas realmente cómo el oficial te informó? Para mí sí fue con compasión porque lo poco que recuerdo es que el investigador se me quedaba viendo, no hallaba él ¿Cómo decirte? cómo decirme. Tuvo el cuidado. Tuvo el cuidado como lo dijo, el tono que él usó para decirme que él ya no estaba, que Alfredo había muerto. Después de que pasó todo esto, Leti, ¿cuáles fueron tus necesidades más urgentes? ¿Qué pasó en los días siguientes? ¿Recibiste ayuda para el funeral? ¿Apoyo emocional? El único apoyo que yo tuve fue de mi familia. Ellos nunca se separaron de mí. Ellos me acompañaron para hacer todos los preparativos. Ellos son los que me mantuvieron parada. Porque si no fuera sido por mis hermanos, yo fuera caído al piso y ya no me fuera levantado. Por ellos son que yo seguía adelante. Por ellos son que yo seguía peleando cada día para abrir mis ojos. Porque si fuera sido yo me fuera dado por vencida y ahí fuera acabado. Pero por ellos son los que yo me levantaba todos los días y peleaba para seguir otro día. ¿Cuándo te enteraste que la persona responsable había huido a México? Me enteré en una de las llamadas que yo hacía al investigador para ver si tenían información, ¿verdad? En una de esas llamadas yo hablé con el investigador Leal
Y me dijo, lo último que sabemos de él es que se fue para México. Está en una de las ciudades de México. Más información no tenemos. Eso es lo único que sabemos que nos han dicho. ¿Y cómo te sentiste tú de saber que no iba a haber justicia pronto? Me sentí enojada, con coraje, porque esa persona tomó una decisión y luego corrió como un cobarde. Corrió para otro país. Y él ahí siguió con su vida. Lo que a mí me quitó, lo que a mí me arrebató, él lo siguió. Yo no alcancé a tener hijos como él los tuvo. Yo no pude festejar mis aniversarios con mi esposo. Yo no pude festejar cumpleaños con él, mientras él los celebraba cada año con la familia de él, con sus hijos. Y a mí me lo quitó. ¿Tú sentiste que las autoridades hicieron lo posible o todo lo posible para localizarlo? ¿Sabían dónde estaba? Porque ellos me lo decían. ¿Por qué no pudieron hacer más? No sé. Leti, ¿tú pensaste alguna vez en rendirte o siempre tuviste la esperanza de que se haría justicia? Nunca perdí mi fe. La fe es la que nunca perdí. Y pedía que algún día lo encontraran, que un día yo recibiera esa llamada diciéndome, está detenido. Nunca perdí la esperanza esa. Yo nunca dejé de llamar. No voy a decir que llamaba cada día, cada semana, pero yo sí llamaba. Y les dejaba saber con esa llamada que yo no me había olvidado, que yo seguía esperando, que yo todavía estaba aquí esperando. Tú eras la que llamabas para pedir información. ¿Ellos te llamaron en algún momento para darte alguna información? Ellos nunca me llamaron. Yo soy la que llamaba. Aquí tengo que hasta el 22 de mayo del 2023, cuando Rigoberto Reséndez, de 47 años, fue devuelto de México y detenido en el Puente Internacional de Hidalgo, viviste más de 2 décadas sin justicia. ¿Fue hasta ese momento que él se entregó? Él se entregó. Él se entregó ahí en el puente de Hidalgo. Se entregó porque venía corriendo. Él temaba por su vida, porque lo estaban buscando. Por otras situaciones Por que otra estaba viviendo allá situación en México. que estaba viviendo él en México, sí. La mañana de mayo 23, yo recibí esa llamada donde la investigadora me dijo, señora Ontiveros, Rigoberto Reséndez Jr. está detenido. Yo en ese momento le dije, Lau, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Lau, porque yo tengo 23 años esperando esta llamada. Lau, lo que tú me estás diciendo lo ha esperado muchos años. Y ella me dijo, sí, las está detenido. Él está aquí en el condado de Hidalgo, en el Sheriff's Department, está detenido. Y yo en ese momento creo que entré como en un shock.
lo escuchaba, pero lo iba esperando tantos más años, ¿verdad? Leti, ¿cómo lograste seguir adelante todos estos años? Porque fue muchísimo tiempo. Fue bastante tiempo. Mi fe, mis hermanos y la promesa que yo le hice a Freddy. Yo le hice una promesa. Yo le dije, luego voy a ser tu voz y voy a pelear. No voy a pelear hasta el fin. Y no paro, no voy a parar. No voy a parar. ¿Y lo cumpliste? Lo cumplí. Lo cumplí. Peleé mitad de mi vida. Yo tenía 26 años cuando yo quedé viuda. 26 años. Y 25 años después agarramos justicia. Quizás no la justicia, ¿verdad?, que fuéramos querido, pero no importa cuánto, que fuera sido el número, nunca fuera sido suficiente. Nunca. Pero por lo menos ahorita no tengo que estar volteando buscándolo. Por lo menos por ese tiempo yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Leti, durante todo este tiempo que pasó, bueno, tu amor tan grande y tu promesa a Freddy te llevó a seguir insistiendo a las autoridades. ¿Tú sientes que en algún momento ellos se habían olvidado por completo del caso o sentías que de alguna manera estaban haciendo algo? Si estaban haciendo algo, no. Porque si lo fueran estado haciendo, ellos me estuvieran hablando. Y manteniéndome con comunicación. Pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Yo soy la que llamaba. Yo sé que fueron muchos cambios cuando, después de la muerte de Freddy, ¿qué dificultades tuviste por todo ese tiempo? Yo tuve bastante emocional. Porque hace 25 años atrás, Silvia, yo busqué apoyo. Yo busqué algún lugar donde yo pudiera ir y hablar y llorar y decir a voz alta lo que yo estaba sintiendo, el dolor que yo tenía. Y los lugares que yo encontraba me cerraban la puerta, que porque ellos no trabajaban con eso, que ellos no trabajaban con la situación, que porque a mi esposo lo iban matado. Yo lo único que quería es que me escucharan. Yo lo que quería decir a voz alta era el dolor que yo estaba sintiendo. Y durante 24 años yo nunca lo dije, ni a mi familia. Y me dice, ¿por qué ni a tu familia? ¿O para qué los iba a poner en el dolor que yo estaba sintiendo? Si era una manera de yo protegerlos, para que ellos no sintieran lo que yo sentía, yo lo iba a hacer. Yo nunca lo platiqué, yo nunca se los dije. El dolor que yo tenía por lo que yo estaba pasando. Yo me encerraba en mi cuarto, yo salía, tapé las ventanas para no ver la luz. Y ahí sentada arriba de la cama, con su ropa amontonada a un lado de mí. Fue como yo pasé mis días. Así no es como yo peleaba mi dolor. Yo lo que quería era estar dormida, tener mis ojos cerrados, porque era la única manera de verlo, era la única manera de sentirlo. Yo nunca se lo platiqué a nadie.
hasta septiembre 25 del año pasado. Leti, yo sé que tuviste tiempos más complicados que otros. Em, ¿Cuál fue el momento en que tú tuviste ese punto de quiebre en tu vida donde dijiste, tengo que levantarme y tengo que seguir adelante? Sé que pasaron muchísimas cosas. ¿Nos podrías contar un poquito de qué fue lo que te hizo salir de tu habitación después de esa depresión tan grande? Mi sobrina tiene una niña y en ese entonces la niña estaba chiquita, ¿verdad? Mi sobrina me pidió que se la cuidara, ¿verdad? So, yo le decía que no y ella me dijo, cuídamela. Cuídamela para yo irme a trabajar. Bueno, al fin le dije sí. Y en ese tiempo mis días eran, me levantaba y me iba al panteón. Esa era mi vida, ese era mi día. Me lo pasaba el día en el panteón. En uno de esos mañanas le dije a la niña, vámonos. Nos subimos al carro, nos fuimos al panteón. Yo cuando iba al panteón yo me la pasaba llorando. Una de esas mañanas, ¿verdad? Yo volteé y ella dijo, ¿ontas, Nikki? Nikki, ¿ontas? Y volteé y la niña estaba escarbando. Le dijo, Nikki, ¿qué estás haciendo? La sé. I'm taking my tío Freddy home. Me voy a llevar a mi tío Freddy, me dijo, para que ya no llores. En ese momento yo la vi a ella. La abracé y le dije, vámonos. En ese momento fue donde yo reaccioné. Y ella me hizo despertar. Porque yo me estaba hundiendo en un pozo sola. Ella me hizo reaccionar y despertar. Y fue cuando yo le dije, vámonos. No dejé de ir, pero cambié cómo pasaba mis días. Ahora mis días me las pasaba con ella. Y disfrutaba el tiempo con ella. Pero por esa niña yo desperté. Ay, Leti. Entonces en ese momento, pues realmente no había ningún tipo de apoyo. ¿Supiste de algún programa de compensación para víctimas? ¿Alguien te ayudó a solicitarlo? No, nadie. ¿Cómo te enteraste de la organización de familias y amigos de víctimas de homicidio del Valle del Río Grande? Después que recibí la llamada que estaba detenido, me hablaron, ¿verdad? Y me dijeron que me iban a citar, ¿verdad? Para que conociera a los advocates, ¿verdad? Y me iban a ayudar a llenar unas formas, ¿verdad? So, yo fui a esa cita. Me ayudaron a llenar unos papeles y me dieron una lista, ¿verdad? De organizaciones, ¿verdad? Y yo me quedé viendo la lista, ¿verdad? Y le dije, hola, güey, es que yo no sé a cuál de escoger. Le digo, yo son muchas, no sé a cuál. Y me le quedé viendo a una, ¿verdad? Y le dije yo, ¿y esta? Y era Río Grande Families and Friends, ¿verdad? Y me dijo, esa es muy buena. La sé, él se llama Robert. La sé, él está allí, él te acompaña. Le dije yo, bueno, entonces esta es la donde voy a ir. Y ahí tenía el número de teléfono y todo, y fue cuando yo les hablé. Y hablé con Robert. Robert, desde un principio,
Desde el primer momento que yo le hablé, él me dijo, no estás sola. Y no ha estado sola. A partir de ese momento te has sentido acompañada. Sí. A la primera junta que yo fui, ¿verdad? Yo entré y me recibieron con brazos abiertos. No me juzgaron, ¿verdad? Si yo no quería hablar, no tenía que hablar. Si yo más quería ir a escuchar, si yo más quería ir a llorar, yo podía. Siempre me han recibido con brazos abiertos. Nunca me he sentido sola. Roberto y Miss Rangel en mi email siempre han estado ahí. Siempre. Si no es una llamada o un texto, pero están allí. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Siempre han estado ahí ellos. Eso es reconfortante. ¿Y qué tipo de apoyo personal recibiste o recibes de Robert García? Apoyo emocional. Él, si a las 10 de la noche yo necesito hablar con alguien, necesito, aunque sea un mensaje, yo se lo mando. Él, si él puede, él responde luego. Él está allí para lo que necesites. Si es alguien nada más con quien hablar o nomás que te escuche, él está ahí. Si necesitas dirección, ¿verdad? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué es el siguiente proceso? Él está allí. Por él es quien yo conozco mis derechos, porque él me los enseñó. Él me dijo, este es el primer paso, este es el siguiente paso. Desde un principio él me dijo, va a ser de 18 meses a 2 años. Todo el proceso del juicio. Para el proceso del juicio. Desde un principio él me lo dijo. Va a ser largo, pero aquí estamos. Aquí estoy. Para lo que necesites. En ocasiones, cuando iba a los juicios, ¿verdad? A las audiencias de la corte, trataron de quitarme mis derechos. Uno de esos días me dijeron que no podía entrar. Y les dije, ¿por qué? Tanto como él tiene derechos, yo también los tengo. Y uno de mis derechos es, yo puedo estar ahí. Luego no sé qué vas a hacer o qué es lo que tengas que hacer. Luego, pero a mí me vas a dar mi lugar para yo entrar a sentarme. Porque si no tienes espacio, ese no es mi asunto. Esa fue la justificación que te dio, que no había espacio. Que no había espacio. Ese no es mi problema. Haz lo que tengas que hacer, pero yo voy a entrar y me voy a sentar. Porque ese es mi derecho. Luego, y ese derecho me lo da el estado de Texas. Luego, porque como él los tiene, yo los tengo también. Porque yo soy víctima. Claro. Leti, en todo este proceso, en algún momento, bueno, ya me comentas que no, más bien tú tuviste que exigir tus derechos porque no se te dieron. ¿Se te ofreció algún acuerdo? Y si es así, ¿de cuántos años era? ¿Y por qué decidiste no aceptarlo? En diciembre del año pasado, Terry Palacios me dio un acuerdo. Ofreció 4 años, ¿verdad? Él personalmente fue a la corte y pidió hablar conmigo y me ofreció 4 años, ¿verdad? Yo me le quedé viendo, ¿verdad? Y él me dijo, el caso es muy difícil. Está muy viejo, tiene mucho tiempo.
no te puedo garantizar que sea culpable. Y yo me le quedaba viendo. Le dije, dame un momento, déjame hablar con mi familia, ¿verdad? So yo fui y me traje a mi hermano, a mi hermana y a la tía de Freddy, ¿verdad? Y les dije, nos están ofreciendo 4 años. Y ellos nomás se le quedaron viendo. Vamos a tomar en cuenta que Reséndez ya iba a cumplir 2 años en cárcel. Ese tiempo se le iba a rebajar, ¿verdad? Y mi hermana le dice, no mató a un animal de la calle. Mi cuñado era un humano. Él era familia de nosotros. Él era como un padre para mí también. Y nada más estás ofreciendo 4 años, ¿verdad? Y Terry más se quedaba viendo. Es que no les puedo garantizar. Está muy difícil el caso, ¿verdad? Si yo le dije, dame tiempo, déjame hablar con ellos, a que ver qué vamos a decidir, ¿verdad? Mi hermano, muy reservado, muy callado, ¿verdad? La que estaba hablando era mi hermana. Y yo nos hicimos a un lado y les dije, ok, ¿qué vamos a hacer? Luego la decisión no la voy a tomar sola, la voy a tomar con ustedes la van a tomar conmigo. Y mi hermano dice, a que nos den la cachetada ahorita, mejor que no las den en juicio. Vamos a juicio, que el jurado decida si es culpable o no. No, porque nos están dando una cachetada en la cara. Mi hermana estaba de acuerdo con él. La tía de Freddy estaba de acuerdo con él. So, yo le dije a Pablo, ¿sabes qué, Terry? Vamos a juicio. Queremos ir a juicio. No le gustó la decisión que tomamos. Se le notó en la cara. Ajá. Se le ofreció, se le vio en la cara. Se molestó. Pero después de tanto año que esperamos, se me hace que era lo necesitábamos. Lo necesitábamos después de tanto año. Tener ese derecho de ir a juicio. Claro. Leti, ¿cómo te trató el fiscal, el juez y la defensa? Para empezar la defensa, en una de las citas de corte que teníamos, ¿verdad? Y esta fue en la corte con el juez Fonseca, ¿verdad? Se paró la defensa y dijo, la víctima está muerta, vamos a mover todo para adelante, ¿verdad? Y yo me le quedaba viendo, ¿verdad? Y en ese momento, con la persona que yo tenía como fiscal, ¿verdad? Era Miss Castillo. Ella saltó para arriba y dijo, quizás la víctima esté muerta. Pero atrás de ti sentada está su esposa. Ella también es víctima. Y está sentada ahí atrás de ti. Ella es víctima también. Y ella está aquí presente. Yo estuve presente en cada cita de corte. Yo no fallé a ninguna. A ninguna fallé. Tuve una operación el año pasado y 2 días después de mi operación me llaman y me dicen, hay corte. Hay corte mañana. Está peleando su fianza. Dije, ok,
ahí estoy. Ahí estoy mañana. Yo me salí de mi cama esa mañana, me arreglé, me subí a mi carro y estuve presente. Yo no iba a faltar a ninguna iba a faltar. Ellos me iban a ver mi cara cada vez que fuera a cita, porque yo quería que ellos supieran que no porque iban pasado tantos años nos íbamos olvidado de Freddy, porque en ningún momento nos olvidamos de él. Claro. Qué valentía de verdad, Leti, y sobre todo qué gran amor. Cuando el veredicto fue de culpabilidad, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue ese día del juicio? Ese día estábamos sentados en la corte, ¿verdad? Estaba agarrada de manos de mi hermana y de mi hermano, ¿verdad? Y cuando el jurado dio su decisión y yo oí las palabras culpable, en ese momento que se estaban diciendo esas palabras, yo sentí que un peso se me levantó de encima. Me sentí liviano y no podía entender por qué, ¿verdad? Yo después de ese día, yo me sentía culpable, porque yo me iba sentido así, porque lo que yo iba peleado tantos años no iba a ser una carga, ¿verdad? Yo lo iba hecho y yo lo estaba haciendo por el amor que yo le tengo a Freddy. Por eso yo lo hacía. Y yo me sentía culpable porque yo sentí eso. ¿Sentiste que te liberaste? Sí. Y yo peleé ese sentimiento de culpable por 2 semanas. Yo sentía que me estaba deprimiendo. Hasta que yo le hablé a Robert llorando. Y le dije, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me siento así? Si yo lo hice porque yo lo quiero. El amor que yo le tengo. ¿Por qué me estoy sintiendo así? No entiendo. Luego me estoy sintiendo como que estoy cayendo en el pozo otra vez. Y tengo miedo que esta vez no voy a salir. Y él me dijo, tienes que entender que tú has peleado la mitad de tu vida. Tú has sido su voz mitad de tu vida, 25 años. Es normal que tú sientas eso. Así no te sientas culpable. No es nada malo. No te sientas culpable. No puedes caer en esa depresión. Tienes que pelearla. Lo hiciste una vez, tienes que volverlo a hacer otra vez. No puedes caer, no vas a caer, no te vamos a dejar caer. Ahí está la respuesta a todo lo que tú luchaste, a todo lo que tú buscaste, esa justicia. Y eso que sentiste que te liberó fue realmente ese peso de todo lo que tú tuviste que cargar para poder, y lo hiciste por amor, y lo sigues haciendo por amor. Pero pues a veces no lo podemos ver de esa manera o no entendemos qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Pero qué bueno que pudiste aclararlo con Robert y que él pues ha seguido siendo un gran apoyo para ti.
Leti, ¿crees que la sentencia fue justa después de tantos años de espera? La sentencia no fue justa. Una, porque el departamento de sheriff de Hidalgo nos falló. Ellos tuvieron 2 años para hacer los estudios de DNA y no los hicieron. ¿Por qué? Que porque nunca se les dieron las órdenes que lo hicieran. Ahora, si la gente del condado de Hidalgo, que viene siendo el jurado, lo encontraron culpable, ¿por qué no dar una sentencia justa? ¿Verdad? ¿Para qué dar una sentencia tan baja? ¿Para qué quitarles el tiempo a la gente del condado si vas a dar una sentencia tan baja? Les estás quitando el tiempo para mí. Ahora, ellos fueron y hicieron su obligación, ¿verdad? Sirvieron en el jurado, encontraron a la persona culpable para que un juez dé una sentencia de 6 años o un juez dé una sentencia de 120 días, para que un juez dé una sentencia de 2 años. Mejor, ¿para qué le quitas el tiempo a la gente del condado? Así es como yo lo miro. Les estás quitando el tiempo. Si al fin vas a dar una sentencia que no Que sientes que no es justa. es justa, sí. Leti, ¿tú sientes que el sistema de justicia penal respetó tu voz y tu pérdida durante el proceso? Respetó mi voz hasta donde ellos quisieron. Porque tú la alzaste. Porque yo la alcé. Pero cuando a mí me llaman y me dicen que pase como testigo, ¿verdad? Porque me pusieron en la lista de testigos. Aunque yo no estuve allí, yo no sabía nada, ¿verdad? Me pasaron. Pero en el momento que yo me senté en esa silla, a mí me dijeron que yo no podía demostrar emoción, que yo no podía demostrar sentimientos, que yo no podía demostrar nada. Ahora, tú dime a mí, ¿cómo le pides a una persona que perdió a su esposo, que perdió a algún familiar, no demuestre sentimientos? Y te ponen enfrente de ti la foto, porque me pusieron la foto de mi esposo en una pantalla, donde él está, lo tienen tendido en una mesa. Y no quieren que yo demuestre sentimientos, que yo demuestre emoción. ¿Cómo se pone el juez y la corte pedirle eso a una víctima? Tú dime, ¿cómo se le pide a una persona que no demuestre emoción de ninguna? Cuando a mí me mostraron esa foto, yo me tuve que aguantar. Yo me tuve que aguantar. ¿Y dónde saqué esas fuerzas? Solo Dios. ¿Qué pasaba si tú mostrabas emoción, Leti? ¿Qué te dijeron? Que me iban a bajar y no iban a tomar en cuenta. Que me iban a sacar de la corte. Qué barbaridad. Leti, ¿alguien en algún momento durante todos estos años te explicó tus derechos como víctima o familiar sobreviviente? No. Yo no vine conociendo mis derechos hasta que no conocí a Robert. Fue cuando yo me di cuenta de los derechos que yo tenía
¿Y qué tengo como víctima? Por él, por la agencia que él empezó, es que yo conozco mis derechos. Por él, yo tengo donde ir y llorar, donde yo puedo ir y hablar, porque por muchos años yo no lo tuve. Yo no tenía dónde ir hasta que él conocía a él. Leti, ¿hubo momentos en los que te sentiste revictimizada por la forma en que te trataron? Ya siendo víctima, que otra vez te volvieras a sentir víctima de la situación. Sí, me sentí víctima otra vez cuando me pidieron que no demostrar emoción. Me sentí víctima otra vez cuando mi batalla para justicia empezó hace 2 años. Yo tuve que vivir todo. Yo tuve que revivir todo. Yo tuve que, no que los haya olvidado, pero los tuve que sacar mis sentimientos otra vez. Todo brotó otra vez. Todo brotó otra vez. Yo tuve que vivir todo otra vez. Todo lo tuve que vivir otra vez. Leti, sé que en la mayoría de tus audiencias o las veces que tuviste que visitar hubo algunas o la mayor parte que Robert te acompañó. Sí. En algún momento, digo, yo sé que con lo que me has platicado y con lo que tengo la oportunidad de conocerte, sé que para ti, pues él se ha convertido en parte de tu familia. ¿Hubo algún momento en que te quisieron quitar ese derecho de tenerlo ahí contigo, Sí. acompañándote? El día de la sentencia. El día de la sentencia estábamos sentados en la corte, ¿verdad? Él estaba a un lado de mí, ¿verdad? En el otro lado mío estaba mi hermana. Y yo lo tenía agarrado de la mano, ¿verdad? Y de la otra mano tenía agarrada a mi hermana. Y la jueza estaba hablando. Y estábamos escuchando lo que ella estaba diciendo, ¿verdad? Y mientras ella estaba hablando, Robert vio hacia arriba. Y la jueza se molestó. La jueza se molestó bastante, ¿verdad? Que le llamó la atención a Robert. Y le dijo a Robert que si no se comportaba, que lo iba a sacar y lo iba a meter a la cárcel, ¿verdad? Y en ese momento yo lo pesqué de la mano, yo le apreté la mano y la doblé y lo apretaba fuerte, porque yo tenía el miedo que si lo sacaban de allí, una de mis fuerzas se me iba a quitar. Y en ese momento él me hacía bastante falta, porque él ha formado como parte de mi familia, ¿verdad? Pero la jueza estaba enojada y le llamaba la atención y le decía, ¿verdad? Que su comportamiento no estaba correcto, que él lo tenía que cambiar. O si no lo cambiaba, que ya lo iba a meter a la cárcel, ¿verdad? Y hasta el punto que ella le dijo, no sé por qué estás aquí si tú ni familiar eres. ¿Cómo se le puede decir a eso a una víctima? Porque él también es víctima. Claro. ¿Y quién elige quién es tu familia o no? Exactamente, porque familia no nada más es de sangre. ¿Cómo se le puede decir eso a una víctima? Cuando Judge Singletary le dijo eso a Robert, yo le quería decir para atrás. Pero yo sabía que si yo le contestaba para atrás diciéndole que él era parte de mi familia también, a mí también me iba a sacar. Qué difícil.
Leti, con todo esto que ahora conoces, si pudieras hablar directamente con fiscales, jueces o policías que manejan casos de homicidio, ¿qué quisieras que supieran? Que tienen que aprender cómo hablarle a la gente. Tienen que saber que la gente en ese momento está pasando por dolor. Tengan un poco de compasión. Que el departamento de fiscal está allí representando a las víctimas. Ellos también son la voz. Y eso es algo que en este tiempo que yo estuve peleando, ¿verdad?, por justicia, ese departamento se olvida que ellos también son la voz, porque ellos representan las víctimas. Y eso es algo que se les olvida o no lo toman en cuenta. Porque en varias ocasiones que yo fui a corte, ¿verdad?, el fiscal del condado entraba a la corte y primera cosa que él hacía es ir a saludarle a todos los que estaban vestidos de anaranjados, que estaban detenidos, que estaban esposados. Y yo me le quedaba viendo y decía, ¿cómo está haciendo eso enfrente de mí? Si yo soy la víctima, si él está allí, supuestamente, para ayudar a las víctimas. Él está allí porque él es el que está defendiendo las víctimas. Y la primera cosa que él hace cuando entra a la corte es ir y saludar y reírse con los que están detenidos. Esa es falta de respeto. Porque, en mi opinión, su primer lugar que él fuera ido es ir a saludarle a las víctimas. El ir y preguntar, ¿necesitas algo? ¿En cómo te puedo ayudar? Sentir el respaldo de la justicia. Exactamente. Leti, si pudieras dar un mensaje a otras familias que aún esperan justicia, ¿cuál sería? No pierdas tu esperanza. No pierdas tu fe. 25 años después, yo ya tengo justicia, mi familia tiene justicia. Quizás no la justicia que fuéramos querido, pero tenemos justicia. Nunca me voy a olvidar de una cosa que me dijeron la primera junta que yo fui. Me lo dijo un miembro del grupo. Me dijo, cuando yo les platiqué mi historia, ¿verdad? Ese día, me abrazaron y me dijeron, tú eres una luz al final del túnel. Nunca se me va a olvidar eso. Nunca. Y si estás en la misma situación que yo estuve, no pierdas tu esperanza, no pierdas tu fe, porque Dios es el que determina cuándo. Él sabe cuándo. Gracias, Leti. ¿La historia de Alfredo ha inspirado alguna labor comunitaria o de defensa en tu vida? ¿Qué hay ahora para ti? Ahora En la para voz de mí, Alfredo. como yo le dije a Rigoberto Reséndez cuando me dieron la oportunidad de hablar con él, yo le dije, yo tengo tanto coraje hacia ti. Yo, la mujer que yo soy ahora, las fuerzas que yo tengo ahora, es por ti. Porque yo esperé 25 años tenerte enfrente de mí y verte cómo estás ahorita.
Le hago yo, pero ese coraje que yo te tengo, le hago yo lo voy a convertir en fuerzas en el nombre de mi esposo, con el nombre de Freddy, con el nombre de Alfredo, le hago yo ese coraje lo voy a voltear en fuerzas, le hago yo, y voy a ayudar a ser la voz por otras víctimas. Le hago en memoria de Freddy, le hago yo, su memoria nunca se va a olvidar, porque yo voy a seguir luchando en su nombre. Y esa es otra promesa que yo hice. Luego que voy a ayudar a las otras víctimas. Si les ayudo en diciendo mi historia, en diciendo lo que yo pasé, y le ayuda, aunque sea una familia, eso es bastante. Porque hay muchas víctimas que no conocen sus derechos. Y yo era una de esas. No conocen sus derechos. Y desgraciadamente, por el dolor de Robert, él empezó una agencia donde personas como yo tenemos a dónde ir y llorar y conocer sus derechos. Y conocer sus derechos, exactamente. Que porque por él yo conozco mis derechos y por él yo peleé mis derechos cuando trataron de quitármelos. Él nos educa en qué son esos derechos, en qué es lo que podemos hacer, en qué es lo que tenemos que hacer. Porque si no te ven ahí en la corte, pues si no le importa a la familia, pues ¿por qué nos va a importar a nosotros? Eso yo lo vi. Por el Freddy, yo voy a seguir adelante. Y es una forma de sanar un poquito. Así es como yo lo veo. Me va a ayudar a sanar un poquito y despacio, ayudando a otros, sí. ¿Cómo quisieras que el mundo recordara a Freddy? Como el Ice Cream Man, que fue para muchos niños. Él les llevaba nieve al daycare y ellos lo conocían como el Ice Cream Man. Para otros niños del equipo de béisbol, él era Coach Freddy. Y ese primer año que ellos llegaron al campo y no estaba Coach Freddy, se les tuvo que explicar que Coach Freddy ahora los iba a ver del cielo y que íbamos a jugar en el campo, en la cancha, con lo que él les enseñó. Y él les enseñó que lo más importante era ir y hacer amistades nuevas. Ese era lo primero. Y si ganábamos, ese era un bonus. Pero que primero era ir a hacer amistades nuevas. Que ese era lo primero. Para mi familia, hasta la fecha todavía lo recordamos. Todavía hablamos de él. Él entraba a un cuarto, ¿verdad? Y se iluminaba el cuarto. Él entraba con su sonrisa, ¿verdad? Él entraba con sus chistes. Él entraba con el amor que él tenía para todos. Porque él era un amor. Él era y es el amor de mi vida. Aunque yo seguí con mi vida, ¿verdad? Ese amor que yo le tengo a él, no lo puedo reemplazar con nadie. Es un amor muy especial. Porque aunque él ya tiene 25 años de muerto, él sigue siendo mi esposo. Porque él no me dejó. Él no me divorció. A él me lo quitaron. Y él nunca va a dejar de ser mi esposo. Nunca. Porque él no me dejó. Él no me divorció. Qué gran amor, Leti.
Y pues eso te lo inspira un gran hombre y tú eres una gran mujer. En algún momento me mencionaste en alguna de las pláticas que tuvimos una carta que describe desde los ojos de un niño el gran hombre que tuviste a tu lado, el gran hombre que fue Freddy. ¿Me podrías platicar o nos podrías platicar sobre esa carta? Esa carta la hizo mi sobrino. Hace 25 años, él tenía 7 años de edad. Freddy era el coach de béisbol. Por él, Freddy hacía coach. Esa carta decía que Freddy iba a ser como un padre para él. Esa carta decía que Freddy le iba enseñado a nadar, ¿verdad? Esa carta decía que el hombre que él era hoy era gracias a su tío, por lo que su tío le iba enseñado. Esa carta decía que su tío diera su camisa si la persona que estaba ahí la necesitaba. Esa carta decía que él sabía que su tío estuviera orgulloso del hombre que él hoy es. Esa carta decía el amor que su tío era para él. Esa carta decía que iban matando a su tío 11 días antes de su cumpleaños. Que en ese momento él no entendía. Pero hoy, como hombre, él entendía un poco más. Y ese niño, entonces, él era como un hijo para nosotros. No había nada que Freddy no hiciera por él. Freddy salía del trabajo y se iba a la cancha, a la práctica de béisbol. Saliendo del trabajo así derechito se pasaba a la cancha del parque a esperar a los niños. Porque es el deporte que su sobrino le gustaba. Esa carta decía que él iba perdido el interés de los deportes porque ya no estaba su tío. Pero le daba gracias por lo que le enseñó y por el hombre que era hoy. Gracias, Leti. Definitivamente Freddy vive a través de tu voz, de tu corazón y de tu amor. Y hoy quiero agradecerte por permitirnos conocer tu historia y abrirnos tu corazón. Muchas gracias, Leti. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan poderosa. Lo que escuchamos hoy no solo es una historia sobre un crimen, es una historia de resiliencia, de un amor que el tiempo no puede borrar y de una mujer que se negó a rendirse. A Leti Cisneros le extendemos nuestro más profundo agradecimiento por su valentía y por compartir su camino de dolor y lucha. También reconocemos el trabajo esencial de organizaciones como Familias y Amigos de Víctimas de Homicidio del Valle del Río Grande y a personas como Robert García, que siguen al lado de las familias cuando otros se alejan. Si este episodio te conmovió, compártelo. Al contar estas historias, no solo honramos a las víctimas, también ayudamos a otras familias a encontrar esperanza, sanación y fortaleza. Soy Silvia Chávez y esto fue Lift, Viviendo frente al trauma. Y recuerda, una tragedia a la vez. Alzamos la voz y nos levantamos. Nos vemos en el próximo episodio.
Hasta entonces, sigue diciendo sus nombres, sigue haciendo las preguntas difíciles, porque la verdad siempre lucha por ser escuchada. Próximamente, Silencio Mortal, la muerte no resuelta, de Juan Manuel Belmares. Un padre revive la noche en que mataron a su hijo y el silencio que le siguió. No te lo pierdas.